Quiero invitarlos para que en las Sagradas Escrituras busquen el libro de Éxodo en su capítulo 20. Éxodo 20, y vamos a leer los versículos 8, 9, 10 y 11. 4 versículos donde estará basado nuestro estudio de esta tarde. Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11. Si ya lo tenemos allí en sus lugares, voy a invitarlos para que todos hagamos una lectura unida. La Escritura dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Amén. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, Rey y Señor del universo, tu pueblo, por ti rescatado, viene aquí en la comunión de los santos a rendirte a ti tributo de adoración. Y como iglesia tuya, con un corazón dispuesto a escucharte, con un oído dispuesto a escucharte, diciendo: Señor, habla, que tus siervos escuchan. Queremos pedirte, Señor, que en tu infinita misericordia, tu palabra, Señor, no sea hueca y vacía para nuestras vidas, sino que ésta llegue a nuestros corazones, a la profundidad de nuestro ser, y podamos ser entendidos de tu voluntad, y podamos ser movidos a hacer tu voluntad. Que la republicación de tu palabra, Señor, sea de enseñanza para nuestras vidas, de entendimiento para nuestro espíritu y de cumplimiento fiel en obediencia a tu mandato. En Jesús oramos, Señor. Amén. Amén. Tomamos nuevamente nuestro tema, hermanos, general, que es los 10 mandamientos. Para aquellos que nos quieren seguir, obviamente estamos tomando las Escrituras, y tal como están plasmados aquí en Éxodo y en Deuteronomio, y es la línea que estamos siguiendo. Pero también estamos siguiendo alguna, si alguien quiere documentarse, la bibliografía, la institución de la religión cristiana, escrita por Juan Calvino. Él hace una extensa exposición sobre los 10 mandamientos. También estamos tomando nuestros credos presbiterianos, el Catecismo Menor y el Catecismo Mayor de Westminster. Ustedes también pueden encontrar allí ayuda adicional. El Catecismo de Heidelberg también tiene un espacio donde expone precisamente estos 10 mandamientos. Y una bibliografía adicional, no es que sea la única que existe, pero sí estamos mencionando la base donde estamos tomando para la exposición de nuestros estudios. Es Los 10 Mandamientos, un manual para la vida del doctor Duma, que está ya en español, un escritor holandés, un reformado holandés, pero que ya lo tenemos en español. Probablemente en Maranatha a lo mejor lo encuentren. ¿Sí? No. Pero cómo tener éxito sí lo van a encontrar, ¿eh? Sí. Bien, entonces, ahora entramos al cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento, que comienza con esta solemne declaración: acuérdate del día de reposo. Y enseguida viene una serie de indicaciones, lo que dice, para santificarlo. También habla del trabajo, también habla del descanso. No hagas obra tú, ni tu hijo, ni tu hija, etc. Entonces también habla del descanso y también habla de la creación.
Calvino, cuando empieza la exposición de este mandamiento, del cuarto mandamiento, la primera declaración, la primera frase que él escribe allí es: el fin de este mandamiento es que meditemos en el reino de Dios. Es una declaración un poquito rara para nosotros. Primero, porque no encontramos la palabra reino aquí, en este pasaje que hemos leído. Y segundo, es un poco raro para nosotros porque ¿qué tiene que ver el reino con el descanso? Y parece entonces que no hubiera relación, y parece entonces que Juan Calvino, pues aquí como que se le perdió la brújula. Pues si se le perdió la brújula a Juan Calvino, no fue el único, porque hubo otros reformadores que también, cuando abordaron este pasaje, hablaron igualmente lo relacionaron con el reino. El primero de ellos, uno de ellos fue Abraham Kuyper, otro de ellos fue Hermann Dooyeweerd, y así podríamos seguir citando. De Graaf también lo menciona, y lo vamos también a citar en un momento. Lo que encontramos aquí entonces, cuando Calvino menciona que el fin de este mandamiento es que meditemos en el reino de Dios, lo primero que tenemos que ver es que en este mandamiento hay una estrecha relación entre el Shabbat y la creación. Miren ustedes el último versículo que leímos, el versículo 11. Porque en 6 días, después de dar una serie de indicaciones de cómo debemos de guardar el Shabbat, el sábado, que en su momento también lo vamos a ir explicando, menciona la razón. Y la primera dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Entonces, la primera razón para guardar el Shabbat es la creación. Entonces vean ustedes esa relación inmediata que en este mismo pasaje luego da que el Shabbat tiene relación con la creación, que no podemos separar el día del descanso con la creación. Nos parece todavía como que no entra en nuestra relación. ¿Cómo lo vamos a relacionar? ¿Y qué tiene que ver con esto? Hermanos, menciona precisamente su relación con la creación. Cuando, por ejemplo, leemos el primer capítulo de Génesis, estamos acostumbrados a escuchar que el capítulo 1 de Génesis habla de la creación. Es acertado, pero incompleto, porque en realidad este capítulo de Génesis está hablando del establecimiento del reino de Dios. Y si ustedes leen el primer capítulo del libro de la promesa de De Graaf, el tomo 1, ustedes van a ver precisamente que el título de esta primera lección le llama el establecimiento del reino de Dios. Entonces los reformadores inmediatamente relacionan la creación con el reino de Dios. ¿Por qué llegan a semejante conclusión? La primera declaración de las Escrituras es: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego la naturaleza no es autónoma, la naturaleza no es autocreadora. La naturaleza es un orden establecido por Dios. Por eso los testimonios de la Escritura son los primeros que nosotros debemos de tomar antes de llegar a hacer alguna otra declaración. Si seguimos con este hilo, buscando en las Escrituras, y por cierto, no todas las Escrituras, pero algunos pasajes sobresalientes que nos hablen del reino, podríamos traer a colación, por ejemplo, el libro primero de Crónicas, el capítulo 29, versículo 11. E insisto, no es el único, solo estamos mostrando algunos que hablan precisamente del reino de Dios. El pasaje que leemos aquí en primero de Crónicas 29, versículo 11, dice así: tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor,
porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino. Entonces el tema del reino no está ausente de las Escrituras. Si el tema del reino no está ausente de las Escrituras, ¿por qué entonces tenía que estar ausente de los púlpitos? ¿Por qué hay una gran ausencia de este tema en los púlpitos cristianos? ¿Por qué solamente estamos hablando de proyectos humanos, de derechos humanos, de amor? Que son temas que sí trata la Escritura, por supuesto. Pero estos temas que también los menciona la Escritura, ¿por qué no son temas de los púlpitos? Oh Jehová, dice, tuyo, Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Otro pasaje que podríamos citar es el Salmo 145. El Salmo 145 en el versículo 13 dice así: tu reino, insisto, sigue hablando de un reino. Si la Escritura habla de un reino, ¿por qué entonces nosotros no hablamos de un reino? Tu reino es reino de todos los siglos. Dios sigue gobernando. Dios no ha renunciado a sus derechos perdón, de creador. El universo sigue bajo sus manos. Él lo sostiene. Él lo creó, Él lo sostiene, lo preserva, lo dirige, lo gobierna. ¿Por qué entonces no hablamos del gobierno de Dios? ¿Por qué solo nos gusta hablar de su amor y su bondad, que son ciertas esas cosas? Pero ¿por qué no hablamos de su justicia? ¿Por qué no hablamos de sus demandas? De sus justas demandas. Si es rey, ¿dónde está su gloria? Si es rey, ¿dónde está su reino? Es un tema entonces que los predicadores debemos también hacer énfasis, además de todos los demás temas que nosotros desde los púlpitos predicamos. Otro texto que quiero mencionarles, Isaías capítulo 37, en su versículo 16. Miren cómo comienza ese versículo: Jehová de Sabaoth, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué entonces nos atrevemos a cambiarle a ese poderoso himno? Castillo fuerte es nuestro Dios. Y en lugar de ponerle, como dice el original, Señor de Sabaoth, Señor de los ejércitos, Señor y Salvador. Sí es Salvador, por supuesto, pero es Rey. Él tiene el mundo en sus manos. Él no es un enclenque. Él tiene poder. Y así lo dicen los escritores, ¿sí? Que es terrible cosa caer en manos del Dios vivo. Él es Señor de los ejércitos. Él es Dios de Israel. Dice que moras entre los querubines. Solo tú eres Dios de todos los reinos en la tierra. ¿Tenemos miedo de mencionarlo? ¿O no estamos convencidos? Porque nos espantan los Goliaths de allá afuera. Ay, pero ya es legal el puente. Ya están todos ansiando los puentes, ¿sí? Del 5 de mayo, del 15 de mayo y etcétera. Que Pancho Nopales anhele un puente no me cae de raro. Pero que nosotros los cristianos lo estemos promoviendo y buscando, bueno, ese ya es otro punto. Pero Él dice Señor de todos los reinos de la tierra. Ahora, ¿cuál es la razón? Miren lo que dice la siguiente frase: tú hiciste. ¿No me van siguiendo? Yo pensé que ya habían abierto su Biblia. Tú hiciste los cielos y la tierra. ¿Qué dice el mandamiento? Versículo 6: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. ¿Y qué dice Génesis 1:1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces el reino es un tema que debemos de enseñar. Es un tema que debemos de estudiar. Es un tema en el que debemos de predicar. Es un tema en el que debemos de meditar. No, hermanos, no es nada más venimos aquí, hacemos gorgoritos para cantar.
Salimos afuera y ya se nos olvidó todo. Ya es otro mundo, es el mundo secular. Dios sigue siendo rey allá afuera. Y su reino sigue estando allá afuera. Bueno, esto es nada más para sembrarles la inquietud, hermanos. Pero yo espero que en sus lecturas personales ustedes vayan subrayando cuando van leyendo y encuentren las frases donde dice el reino de Dios, donde dice que Jehová es rey. Otros ejemplos los podemos tomar en el Nuevo Testamento. El que llamamos Padre Nuestro, Mateo 6:10. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y así nos seguimos, y hay una frase donde dice que venga tu reino. Entonces, si hay un reino, ¿por qué no lo manifestamos? ¿Por qué no manifiesta la iglesia ese reino? ¿Por qué solamente hemos reducido nuestro testimonio cristiano al ambiente cúltico? Que es una de las partes de la vida cristiana, pero no es el todo. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, nada más en la iglesia del Mesías. No, pero nuestra vida y nuestra conducta así parece. Porque Dios no es Dios de mis decisiones allá afuera. Dios no es Dios de mis elecciones allá afuera. Allá elijo según mi capricho, allá elijo según mis sentimientos, allá elijo según mis impulsos, allá elijo según mis hormonas. No, dice que su voluntad sea hecha como en el cielo. En el cielo sí se cumple su voluntad. Los ángeles están pendientes de la voluntad del Señor y ejecutan la voluntad del Señor. Pues que eso también se haga en la tierra. Entonces, insisto, el reino está ahí. ¿Y cómo concluye también el Padre Nuestro? Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación. Por supuesto que Dios no nos mete en tentación. Esto también requiere una serie de exposiciones sobre el Padre Nuestro. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Y alguien recuerda qué dice? Porque tuyo es el reino, el poder. Pero parece declaración de político, porque nada más declaran pero no hacen nada. Pero aquí dice, tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. ¿Y cómo termina? ¿Cómo cierra? Amén. Que significa ya está hecho, entre otras cosas, por supuesto. Entonces vemos, en primer término, que la Escritura da testimonio de que hay un rey y que existe entonces un rey. Esto nos lleva entonces a un segundo punto, la segunda afirmación de la explicación del inicio de la exposición de este tema, el cuarto mandamiento, el día del reposo. Por eso entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la creación habla del reino de Dios. Como mencionaba hace un momento, el capítulo 1 de Génesis no solamente habla de la creación de los cielos, no solo habla de la creación de la tierra, sino que este mismo capítulo nos revela aquí el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios. El tema central de este capítulo es el reino de Dios. El reino de Dios puede ser descrito como el reino en el cual todas las cosas han sido sujetadas al hombre. ¿Qué dice Génesis 1:28? ¿Esgrima? Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que mueven sobre la tierra. El reino de Dios puede ser descrito como el reino en el cual todas las cosas han sido sujetas al hombre. El león, el toro, el árbol, todo ha sido sujeto al hombre. Y en tanto que el hombre siga sujeto a Dios, en obediencia voluntaria a Dios, entonces ese reino ha de manifestarse.
También Dios les dio como señal de ese reino, del establecimiento del reino, les dio el día del reposo. Entonces el día del reposo es una señal. Dios siempre da señales de su relación con su pueblo, de sus promesas para con su pueblo. Le dijo a Noé: no volveré a terminar la creación con agua y te doy mi señal. ¿Cuál era la señal de ese pacto? El arco iris. Tú serás mi pueblo y tu descendencia y la descendencia después de ti. ¿Cuál fue la señal? ¿Fuerte? ¿Ay, no llega en esa página? La circuncisión era la señal de ese pacto. Entonces ahora está aquí dando señal. Hay un reino y tú eres el rey de ese reino y te pongo a ti para que dirijas ese reino, y esta es mi señal, el día del reposo. No, y nos vamos a ver el partido Chivas América o cualquier otra cosa, ¿sí? O cualquier Pancho Nopales nos seduce y ahí vamos, seguiditos. Ahí está la señal. El profeta dice: esta es la señal del pacto. Ese es el día en que se sabe quién, dónde está su prioridad. En ese día se nota, ¿sí? Miren, aquí están los hijos del reino. Eso es lo que dijo Jesús. Mi padre, mis hermanos. Ay, sí, ahorita vengo. ¿Qué hizo? Son estos, ¿sí? Ahora miren, ¿dónde están los otros? Bueno, los otros están en otros templos, pero los otros de los otros, ¿sí? En el templo que se llama Estadio Azteca, en el templo que se llama quién sabe dónde, o quién sabe cuántas otras cosas. Ahí está una señal, una manera de distinguir a los cristianos. Esta es una manera de decir: este es cristiano. Que llegue el punto en que digan: yo no te visito porque tú nunca estás en tu casa el domingo, te vas a tu templo. ¿O no llega así un punto, hermanos? Entonces, vean, este es entonces una señal de ese reino, y que nosotros somos ciudadanos de ese reino, que pertenecemos a ese reino, ¿sí? Entonces, ahora, ¿por qué dio como señal el Señor el Shabbat o el día de reposo? Para que el hombre, recordara que todas las cosas son de Dios, por Dios y para Dios. ¿Alguno de ustedes sabe lo que es rentar una casa? Pues por muy bonita que la ponga, usted le dice: no es mía, ¿verdad? Es del casero, es del dueño de la casa. Pues eso es lo que nosotros tenemos que ver en la creación. Para eso nos dejó ese día, para que contemplemos la vastedad de su universo y veamos que todo esto pertenece a Dios. Nada nos pertenece a nosotros. Nosotros somos solamente inquilinos del planeta Tierra, inquilinos del universo. Así que entonces, este capítulo 1 de Génesis nos revela de esta manera que Dios había establecido un reino sobre la tierra, en el cual todas las cosas están sujetas al hombre. Dios aún le sigue dando ese privilegio al hombre. Pero ¿para qué lo utiliza? Ya leyeron ustedes las noticias, ¿verdad? La supercomputadora. Que yo ni me puedo imaginar eso de que 10,000 cuatrillones de cálculos por segundo. Si cuando a mí me preguntan cuántos son 8 por 7, STEM. 8 por 7, STEM. 7 por 8, STEM. Así le hace el alumno, ¿verdad? Cuando le preguntamos las tablas. Ahora imagínense 10,000 cuatrillones. Ahora, ¿para qué? ¿Todo para qué? ¿Sí? Porque piensan encontrar el origen del universo. Pues no que estaban tan seguros del Big Bang. Pues no que estaban seguros del hoyo negro. Pues no están seguros porque todavía siguen buscando, ¿ven ustedes? Entonces, ¿para qué le dio el Señor todo eso? Pues para que le glorificara, ¿sí? Para que le glorificara así. Adán, en el nombre de Dios, debería ejercer dominio sobre todas las cosas del reino. Nosotros aún
En el nombre de Dios debemos de ejercer dominio sobre todas las cosas de este reino. Y vamos a dar cuentas de este reino. Este reino era un reino de paz. El mundo era semejante a un gran templo que Dios había escogido para habitar y para poder favorecerlo con sus bendiciones. Dios se paseaba en el huerto. Dios se paseaba en su creación. Por eso llegaron a semejantes declaraciones algunos de los reformadores. Calvino habló de la naturaleza como un orden establecido por Dios. Abraham Kuyper habló de la soberanía de Dios como quien sujeta todas las cosas que existen en el mundo. Hermann Doyever mencionó que hay en la creación un orden ley al cual llamamos idea cosmonómica. Cosmos, mundo, nomos, ley. Que todas y cada una de las criaturas, desde la hormiguita, desde la bacteria, todos están bajo el dominio de Dios. Ese es el reino de Dios. Y para eso el Señor nos dio el descanso, para que meditemos en el reino de Dios. ¿Pero qué significa meditar en el reino de Dios? Este es nuestro tercer punto. Primero, manifestamos cómo la Escritura nos revela el reino. ¿Sí? En segundo lugar, nos remitimos a la creación como un testimonio vivo de la existencia de ese reino. Y ahora, para finalizar esta exposición de hoy, trataremos de responder a la pregunta: ¿qué significa meditar en el reino de Dios? Primero, que la Escritura declara una y otra vez que Dios es Rey. Y por el hecho de que Dios es Rey, Él dirige y gobierna a todos los hombres y a todas las cosas. En segundo lugar, su reinado se extiende a la totalidad del universo. Dios gobierna sobre la totalidad de los seres creados. Entonces, ser rey significa tener un reino, y este es llamado el reino de Dios. Además, este término puede connotar los dominios del gobierno de Dios y el pueblo sobre el cual Él reina, es decir, su esfera de poder y los ciudadanos que están bajo su soberanía. Y en tercer lugar, la Escritura usa este término para denotar lo que pasa y ocurre en este reino, que es la razón por la que su pueblo recibe bendiciones. Por ejemplo, la paz, la justicia, la santidad, el gozo y la glorificación. En breve, el hecho, la esfera y la cualidad del gobierno del reino de Dios. No en vano nuestro Señor dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Él nos llama para venir a ese verdadero descanso. Miren cuántos, no es que esté mal, sino precisamente el rumbo y la manera con que se aplique. Pero miren ustedes cuántos intentos, cuántos están yendo a los psiquiatras, cuántos están yendo a los psicólogos. Obvio, si no tienen la respuesta dada por Dios. Y miren ustedes en qué terminan. ¿Dónde están? Siguen padeciendo las desesperaciones de sus enfermedades y etcétera. Pero cuando venimos a Dios, cuando descansamos en Él, no es que no nos asuste, pero vean la muerte de los cristianos que mueren de cáncer, que mueren de esto y que mueren de aquello. No es que no nos espante, pero es una muerte apacible, hermanos, distinta de aquellos que tienen terror, que tienen pavor de enfrentarse con el verdadero Dios, con el Rey del universo. En Él hay paz, en Él hay seguridad. De los tantos testimonios que he escuchado, quienes conocieron a nuestro hermano Edgar, da testimonio de la muerte de su hermana, de cáncer, no recuerdo a qué nivel, en dónde su cáncer, pero en su exhalación dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y qué escuchamos de los demás? Dios existes, ¿por qué me pasa esto? Puras increpaciones contra Dios. ¿Por qué? Porque no tienen la paz del Espíritu, no entienden la justicia de Dios. Dios no es el causante de su enfermedad. Dios no es el causante que haya pobres en la iglesia. Digo, en el mundo, pero bueno, sí, también haremos pobres, ¿verdad? Sí, también. Dios no es causante de que haya esos pobres.
Si no, yo cuando me inventaron ese impuesto, nos inventaron ese impuesto de que para ayudar a los pobres. Y dije, pues yo, ¿por qué? Si yo no los hice pobres. Si son pobres es por una de las dos razones, o por flojos, o porque les jalaron allí por fricción, Cedesol no llegó hasta allá, ¿no? O lo que llegó ya nada más fue la morralla. Entonces vean, los frutos del reino son esos: paz, tranquilidad. Todo esto trae. Este significado es muy importante, porque el reino de Dios simplemente expresa una cosa: el hecho de que Dios es rey. Eso es lo primero que debemos tener presente, que Él es el único que gobierna. Y hay que observar que la Sagrada Escritura muy a menudo tiene en mente el concepto del reino, aún sin mencionarlo. Aún sin mencionarlo, ahí está presente el tema del reino. Este es el caso especial del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Salmo 97 dice, en el versículo 1, Jehová reina, regocíjese la tierra. Si Jehová reina, entonces hace un reino. Salmo 99:1, Jehová reina, temblarán los pueblos. Si Jehová reina, entonces hay un reino. Él está sentado sobre los querubines y se conmoverá la tierra. De modo que si Jehová reina, entonces hay también un reino, y este es el reino de Dios. Concluyendo entonces, hermanos, mencionábamos y comenzamos con la declaración que el fin y el propósito del Shabbat, del reposo, lo estableció Dios para que meditemos en su reino. El término reino de Dios debe ser entendido por todos nosotros desde la perspectiva del día del reposo, porque Dios ordenó el descanso precisamente para que nos tomáramos el tiempo para meditar en el reino de Dios, dado que éste tiene un valor específico cuando contemplamos la vastedad del universo, cuando traemos a la memoria el oficio del hombre en el universo. Así que, hermanos, cuando vengamos a testificar, no le decimos las 4 leyes. Dios te ama, tú eres pecador, te vas a ir al purgatorio. Bueno, ya saben que con eso no los podemos espantar porque no existe el purgatorio. No, Jehová es rey, Jehová reina. Lo que primero tiene que ver el hombre es que vive en un planeta, que en un universo que es de Dios, y que el hombre le ha fallado a Dios. Si usted le habla de pecado, no sabe lo que es pecado. Para él lo que hace es cosa cotidiana y no lo ha calificado como pecado. Para él el pecado es relativo, porque lo que aquí llamamos puritanamente, como lo dicen socarronamente ellos, pecado, en Escocia no es pecado, porque las mujeres son liberales, porque los jóvenes son libres, etcétera y etcétera. No, lo que debemos de entender es que Dios es rey de todo. Contemple. En las clases de escultismo le he pedido a los muchachos que se levanten a las 6 de la madrugada, que suban a la azotea, que vean todavía el cielo cuajado de estrellas. Ustedes en la noche, después de que vieron la película de medianoche, salgan y vean las estrellas. Vean entonces, contemplemos que hay un Dios que está sosteniendo estas estrellas y que por eso no puede haber colisión. Nosotros tenemos que mirar en cada uno de los hombres la imagen de Dios. No lo sé y ya no recuerdo cómo lo plantearon, pero en una ocasión nos comentaron cómo el Señor trajo al arrepentimiento y al nuevo nacimiento a un espía de la KGB. Dicen que tenía a su niñita de 2 años en sus piernas, abrazándola, y que nada más se le quedó viendo a la orejita. Y digo, los médicos saben eso, ¿no? Cuando empezamos a imaginar sus tejidos, lo que hay abajo de los tejidos, lo que luego las células, y luego las arterias, y cuando vamos viendo todo eso así, chiquito, entonces empieza uno a maravillar. Eso le impactó, eso usó el Señor, ¿sí? Entonces Dios tiene distintas maneras de llamarnos. Entonces, contemplar a un hombre, cómo el Señor
Trae a un hombre a la fe de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido a hombres terribles en su testimonio? Y cómo en su momento dado el Señor los doblega bajo el señorío de Cristo. Y cómo estos hombres son llamados a responder en el servicio dentro del reino de Dios. Los hombres tienen que responder a su vocación. Jóvenes, ustedes no están estudiando para ser gerentes de alguna empresa. Ustedes están estudiando para ser siervos de Dios en su reino, siervos del reino, para servir en el reino de Dios, para servir a su prójimo, para ganarse su pan honradamente. Pero ¿qué dice la misma Escritura? Buscad el reino de Dios y su justicia, y el cochecito va a caer de todas maneras. Sí, pero ese debe de ser nuestra prioridad. Ejercer fielmente nuestra vocación, fielmente nuestro oficio. Así que, hermanos, ¿sí? Por tanto, es urgente que pensemos en una educación auténticamente cristiana, porque esta es la herramienta, porque este es el equipo que la gente, que los niños, que los jóvenes tendrán para poderse capacitar para servir en el reino de Dios. Van der Waal define la educación como, ¿sí?, la instrumentación para equipar a los hijos del pacto para que sirvan en el reino de Dios. ¿Qué es la educación? El instrumento que Dios usa para equipar a los hijos del pacto para servir en el reino de Dios. Eso es educar desde la perspectiva del reino de Dios. Así que, hermanos, el Señor nos ha dado el Shabbat para que contemplemos y meditemos en el reino de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios, gracias por tu palabra que siempre ha estado ahí, que hemos leído muchas veces, pero que hoy la has enfocado de una manera especial para nuestro conocimiento y entendimiento. Gracias por recordarnos que el domingo tú lo has establecido para que meditemos en tu reino, para que meditemos que somos inquilinos en este universo que tú has creado, y que como fieles mayordomos tenemos la obligación de cuidar de este universo, que nos has puesto como custodios de nuestros padres, nos has puesto como custodios de nuestros hermanos en la fe, del pobre, del necesitado, del enfermo, del afligido. Que cada uno de nuestros oficios, que cada una de nuestras vocaciones son para servir a nuestro semejante, para servir a nuestro prójimo y particularmente a los de la casa, a tu iglesia. Señor, ayúdanos a tener esto presente e irrumpir en alabanza, irrumpir en gloria a tu santo nombre, Señor, porque tú eres Rey y tú has establecido tu reino y a nosotros nos has hecho súbditos de este glorioso reino. En Jesús te damos las gracias. Amén.